Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Santiago, de la carrera de telemática, ingeniería en telemática, la Universidad Autónoma Abierta y a Distancia de México. Es para presentar la evidencia de aprendizaje e interpretación de datos de la asignatura de Estadística Básica con el docente Juan Pablo Gómez Nieto. Posteriormente entraré con una breve introducción en la cual mencionaremos sobre las partes fundamentales de la estadística para el análisis de variables con el objetivo pues de poder realizar lo que es la agrupación o la lectura de datos presentadas en ciertas problemáticas de la sociedad, en el cual pues toda la unidad estuvimos participando con el estudio de varios datos que conservan o que constituyen a la tabla de frecuencias. Por ejemplo, la tabla de frecuencias nos sirve para organizar información que debemos identificar eh, correspondiente a datos discretos o continuos y en los cuales pues sus elementos de la tabla pues están presentes como lo que es la frecuencia absoluta acumulada, lo que es la frecuencia relativa acumulada, e incluso tenemos la distribución de porcentaje y porcentaje acumulado. Todos estos nos ayudan a elaborar una mejor lectura sobre la población y en el cual pues anteriormente se pudo haber hecho un concepto de una lectura o una lectura de muestras como tal. Y pues básicamente esto nos ayuda para tener una agrupación tanto de intervalos, donde pues se establecen las frecuencias anteriormente mencionadas de los datos. Como en este ejercicio, pues se nos presentó lo que es una problemática en el cual una empresa de consultoría urbana, pues quería checar lo que es o medir el tiempo de sus trabajadores en el traslado del hogar a su trabajo. Primero que nada, pues se nos dieron los siguientes datos. Posteriormente se agruparon y básicamente se estudió cada dato teniendo lo que es la sumatoria total. Posteriormente se hizo el cálculo de los intervalos. El número de datos como tal serían 60 entre todos los datos de los trabajadores que se buscaron. El valor máximo en este caso es 60 y el valor mínimo 1 que están presentes en nuestros datos. Posteriormente se realizó o se buscó lo que es el rango. Esto se saca basando el número de datos y teniendo el valor máximo menos el valor mínimo, dándonos como resultado 59. Posteriormente, después se hizo el cálculo del número de intervalos. Esto nosotros número de intervalos lo realizamos con incluso la regla de Sturges, que anteriormente se nos mencionó que en qué constituía. Es básicamente uno más 3,222, el algoritmo de 10 sobre el número total o el número de datos que tenemos vinculados. Y de ahí posteriormente pues nos salió el resultado de 6,90, en el cual tuvimos que redondear para no tener puntos o decimales tan altos, dándonos como un redondeo de 7. De ahí posteriormente se sacó lo que es la amplitud. ¿Que esto en qué nos ayuda? ¿En qué nos ayuda? Pues básicamente es el número de rango con el número de intervalos. Y de ahí posteriormente nos sale el valor de 8,42 que nos sirve o literalmente volvemos a hacer lo mismo de redondearlo y se redondea a 8 ya que no pasamos los 4,5 o 4,6. Posteriormente presentamos nuestra tabla aquí de frecuencia, en la cual pues enumeramos nuestras clases, ya que aquí tenemos presentado arriba que tenemos lo que son números de intervalos, que son 7. Y aquí están nuestras clases, que son 7. De ahí posteriormente se hizo el intervalo de clase o la amplitud. ¿Esto en qué nos sirve? Pues el límite interior empezamos con 0 y tenemos lo que son los 8 de la amplitud que mencionamos anteriormente. Posteriormente, pues basamos en cada uno de los intervalos esa amplitud de 8 hasta llegar al máximo que en este caso presentaríamos 62. Posteriormente, pues en mi caso, coloqué lo que es la marca de clase. ¿Para qué nos sirve la marca de clase? Pues básicamente nos ayuda o cómo la sacamos es sobre el límite mínimo
más el límite máximo que presentamos o inferior y superior, perdón, sobre 2. Y de aquí sacamos lo que es la marca de clase. De ahí posteriormente la frecuencia absoluta la sacaríamos en nuestra gráfica presentando lo que es la frecuencia más la frecuencia anterior. Perdón, más todos los datos del límite superior. Posteriormente, para sacar nuestra frecuencia acumulada, pues sería la frecuencia más la frecuencia la frecuencia absoluta anterior. Y de ahí viceversa vamos sumando lo que es la frecuencia de este valor más la frecuencia anterior y nos va como resultado esto. De ahí posteriormente volvemos a hacer lo mismo y posteriormente vamos sumando estos valores. De ahí, ¿cómo sacamos la frecuencia relativa para poder rellenar nuestra siguiente tabla, que es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa, pues básicamente se saca con los valores de la frecuencia absoluta con el número de datos, sobre el número de datos, perdón. ¿Qué quiere decir? Que tendremos la frecuencia absoluta más el número de datos que sería entre el número de datos que sería 60 y posteriormente así podemos ir rellenando nuestra frecuencia relativa. De ahí, la frecuencia relativa acumulada la sacaríamos con lo que es la frecuencia relativa, que es igual a la frecuencia relativa acumulada. Y posteriormente, pues vamos haciendo la suma y rellenando los espacios hacia abajo. Posteriormente, la distribución de porcentajes que tenemos presentes aquí, básicamente está presentada con la frecuencia relativa por 100 para que podamos sacar la distribución de porcentaje. Y la distribución de porcentaje acumulado es la frecuencia acumulada, relativa acumulada, perdón, en porcentajes. Y de ahí sacamos que nuestros datos hasta el momento pues nos dan lo que es el 100%. Quiere decir que pues básicamente no vamos mal. Posteriormente, ya contestando a las preguntas que están enfocadas en nuestro ejercicio, ¿qué quiere decir aquí? ¿Cuál es el rango de tiempo de desplazamiento más común? En mi caso, el rango más común presentado en la tabla de frecuencias es entre el intervalo de 9 a 53 minutos, en lo cual la mayoría de trabajadores eh, tomados en la muestra toman ese tiempo de traslado. También otra pregunta que nos mencionan es, ¿hay algún patrón o tendencia que puedas identificar? Pues la tendencia que se observa, a mi punto de vista, es una distribución exponencial con un ligero declive al final y de igual manera podemos mencionar que alrededor del 75% de los trabajadores presentan un rango de tiempo parecido entre los intervalos anteriormente mencionados. Y presentando nuestro mismo ejercicio, un punto que nos pidió anteriormente el docente, es nuestras gráficas. Aquí si pueden notar, presento lo que es un histograma de la frecuencia, dando obviamente que el punto más alto en la gráfica es básicamente entre los intervalos de 9. De igual manera, en la frecuencia, en nuestra gráfica de pastel presentamos el mismo intervalo y vemos que hay un ligero declive, como le mencionaba, tanto al final como al inicio, y de ahí se mantiene con una forma constante. Posteriormente, en nuestra distribución de frecuencia, pues tenemos ahora sí que nuestras frecuencias acumuladas, absolutas, relativas, y cómo van congeniando cada una para poder hacer la lectura de los datos. De ahí como conclusión, pues la distribución o tablas de frecuencia son relevantes en la estadística, ya que el proceso nos ayuda a organizar y ordenar de datos de forma sencilla. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente a futuro nosotros podemos estudiar los datos mediante ejercicios o problemáticas que se nos presenten de día a día, también teniendo los conceptos presentados anteriormente en esta unidad o a lo largo de esta unidad y ayudarnos a los procesos de investigación, posteriormente tanto en la estadística básica que es en este momento, como en la probabilidad. ¿Por qué? Porque nos ayudan a agrupar los datos o en su caso, cuándo deben y no deben agruparse los datos y cómo trabajar con cada uno para poder llenar nuestra tabla de datos, de frecuencias, perdón, y poder también presentar una gráfica ante ello. De mi parte sería todo.